Bien, buenas tardes, Miriam, buenas tardes, Alexandra, buenas tardes, Alessandra. Bueno, nadie me ha respondido, pregunté si se oye bien, supongo que sí. Hola, Shaila, ¿cómo estás? Y estoy también compartiendo la diapositiva, o presentando, mejor dicho. Espero que se esté viendo, ¿ya? A ver, muchachos, es la última clase, así es que espero que estén pilas, ¿no? No me quiero ir renegando en la última clase, quiero irme contento, ¿no? En ese aspecto. ¿Cómo estás, Ariana? Buenas tardes. Y para eso necesito que estés conectado. Conectado no solamente de finta, ¿ya? Conectado me refiero a que estés participando, ¿no? En ese aspecto para poder hacer bien la clase. De que vamos a ir viendo cómo vamos. Bien, empezamos entonces. Eh, a ver, coloca en el chat tres cualidades que tú consideres tener. Pueden ser estas u otras, ¿no? Pero que tú consideres tener. ¿Cuáles serían esas cualidades? No, no tienen cualidades. Ah, muy bien, Sharai, por fin. Sharai dice sensible, reservada y divertida. Ya. Y los otros 31 que están conectados. Por fin. A ver, Shaila nos dice amable, paciente y pesimista. Miriam, realista, empática y reservada. Alexandra, responsable, ordenada y tranquila. Alessandra nos dice serena, reservada, independiente. Ariana, no, no sé mis cualidades. ¿Cómo que no sabes, Ariana? Paolo dice optimista, reservado y generoso. Ya. A ver, eh, hablar acerca de algunas cualidades, ¿no? Implica ciertas características que forman parte de ti. Y
Cuando hablamos de esas características que forman parte de una persona, nos estamos refiriendo básicamente a lo que viene a ser la llamada personalidad, ¿no? Que es el tema del día de hoy. Hoy vamos a abordar lo que es la personalidad. Entonces, cuando se habla acerca de personalidad, bien, vamos a abordar en dos momentos, bueno, igualito es una sola clase, ¿no? Que comprende la definición de personalidad, los factores y componentes de personalidad, enfoques descriptivos respecto a la personalidad, enfoques explicativos también, y también qué es el desajuste de personalidad, el estrés, la resiliencia, y terminaremos en los últimos minutos abordando algunas características de lo que son trastornos de personalidad. Entonces, a eso, ¿no? Básicamente se hace referencia, o lo que vamos a abordar el día de hoy en la clase. ¿Qué es la personalidad? ¿No? ¿Qué se entiende por personalidad? Eh, Etimológicamente, el término personalidad viene de esos, eh, este constructo de personalidad, viene de estos términos que están ahí, ¿no? De diferentes raíces, si se quiere en latín, el término personam, en griego prosopon, en etrusco persum. En cualquier caso, hace referencia a lo que viene a ser el rostro o la máscara teatral. ¿Qué tendrá que ver esto con personalidad? A ver, voy a hacer una pregunta, pero acá quiero que solamente participen las chicas, ¿ya? ¿Ok? Solamente las chicas me responden por el chat. Mi pregunta es, eh, ¿qué impresión tienes acerca de este muchacho? ¿Qué te parece? A ver, espero tus comentarios. ¿Qué dirías tú? ¿No? Ya hay comentarios, no puedo ver el chat ahorita. Si alguien tiene audio, me dice si hay comentarios en el chat para ir al chat y dejar de presentar acá porque estoy presentando toda la pantalla. Bueno, espero que haya comentarios. Pero. Vamos a ver qué han dicho. Laila dice, debe elegir un mejor corte de cabello. Sharaí, no sale de su casa, es introvertido. Miriam, genera serenidad con su mirada. En cuanto a físico, es presentable. Interesante. Ya. Miriam, ¿tienes audio? ¿Es posible hablar un ratito por audio?
Ya, ok, ¿qué opinan las demás chicas? ¿Dónde están las demás señoritas? Araceli, Angélica. Sorry, ya soy. Buenas tardes. Ok, Miriam, ¿cómo estás? Mira, Bien, tú me has profe. dicho que, que este muchacho te genera serenidad, ¿no? Con su mirada, te parece presentable en cuanto a su físico. Eh, si por ahí de pronto, no sé, en una reunión te lo presentan y te invita a salir, ¿saldrías con él? No pierdo nada con conocer a una persona, así que yo aceptaría. Ujú. Ok. Miriam, alerta y para todas. Por eso las engañan, ¿ves? Ahora, ¿qué piensas? Sigo con mi mismo pensamiento, ya que no puedo dar otra opinión. Puede ser que con una simple vista yo diga que es una persona, pero si no la conozco no puedo saber si lo que yo opiné al principio de él era verdad o si lo que yo opiné era erróneo. Mm, ok. Gracias, Miriam. De Eh, nada, profe. pero te invitaría un poquito a reflexionar a ti y a tus compañeras también, sobre todo en cuestiones de arriesgarse. O sea, por ejemplo, ese salir tan pronto con alguien, ¿no? Es cierto que puedes ir conociendo, pero hay, digamos, más aspectos, ¿no? Ahí. Este muchacho es un holandés que hace 10 años eh, fue detenido a raíz de que cierto día, en una noche, en un casino, conoce a una chica. La chica recién lo estaba, o sea, no es que se conocían de tiempo, ¿no? Coincidieron en el casino, comenzaron a conversar y así como a ti le pareció que tenía una mirada posiblemente, pues, tranquila, ¿no? Serena, o que le transmitía algo, ¿no? ¿Quién sabe qué pasó por la mente de la chica? La cosa es que ese mismo día eh, la chica lo acompaña al departamento de él y nunca más regresó con vida. Esa chica murió, él la mató. Este muchacho que aparenta ser un angelito con su mirada, eh, es un perfil típico de un trastorno antisocial de personalidad, que pueden estar en cualquier lugar y si ustedes no se dan el espacio para conocer un poco más a una persona antes de salir o ya saliendo, entonces están corriendo riesgos, ¿no? Porque personas con trastorno antisocial y con rasgos también hay por todo lado en ese aspecto. Eh, y quería partir de ahí, ¿por qué? Porque justamente cuando se habla de la personalidad como esta máscara del actor, claro, este muchacho posiblemente así presente su, entre comillas, ¿no? Una apariencia. Puede inspirar, ¿no? Una mirada para algunas, una mirada tierna, ¿no? Qué bonito, ¿no? etc. Pero no sabes realmente qué tan confiable puede ser esta persona, qué tan honesta puede ser, o de pronto qué tan enferma puede ser. Hablar de personalidad no solamente implica lo externo, sino también lo que hay detrás de esa careta. Y detrás de esa apariencia hay una forma de pensar, una forma de sentir y una forma de actuar. La personalidad implica ello, no solamente una cara bonita. Tú sabes la cantidad de personas que terminan mal por estar justamente con un rostro bonito. Entonces, eligen mal muchas veces en cuestiones de pareja. Eh, Hablar de lo que es personalidad implica justamente
entender que la personalidad no solamente es lo físico, eso solamente es algo externo. Detrás de esa careta o de esa apariencia hay una forma de pensar, una forma de sentir y una forma de actuar. Y eso no se va a saber a simple vista. Entonces, la personalidad implica todo un patrón de comportamiento que describe cómo la persona piensa, siente y actúa. Estas características tienden a ser estables. Este chico que te digo, por ejemplo, no era la primera vez que asesinaba a alguien. Ya estaba buscado en Estados Unidos por otra situación parecida, ¿no? Entonces, un patrón de la personalidad implica algo que tiende a ser estable. No, la personalidad no es que va a cambiar tan rápido y requiere muchas veces de procesos, ¿no? En ese sentido. Y también la personalidad es algo que te distingue a ti de cualquier otra persona. Podrá ver personas que a veces físicamente son parecidas, pero jamás va a haber alguien que sea igual a ti. ¿Por qué? ¿Qué te diferencia a ti de otra persona? Tu forma de ser. Eso es un sello único y eso es la personalidad. Entonces, hablar de personalidad es esa forma de ser única que tenemos que engloba cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos de manera estable. Entiéndase de esa manera personalidad. Así que la moraleja ya saben cuál es, ¿no? En ese aspecto. Cori fue la única que no cayó. Mm. Cori, Ariana, ¿no? Ariana. A ver, Alessandra dice, pero lo que hizo el chico es por un trastorno, o sea, quizás por su pasado se formó así. Claro, todo trastorno no se da un día para otro, ¿ah? O sea, un trastorno no es que eh, sea algo pasajero, un trastorno es algo que se va formando, se va desarrollando. En la personalidad, cuando hablamos de un trastorno de personalidad, es algo que se va formando, digamos, en la historia del sujeto. Pues hay toda una historia que tiene esta persona también detrás, ¿no? Y en cada trastorno en general. Y no solamente en trastornos, todos, cada uno de nosotros tenemos una historia, ¿no? En ese sentido. Bueno, hasta ahí esa primera parte en cuanto a definición. Vamos ahora a ver los factores de la personalidad. ¿Qué hace que una persona sea como es, ¿no? ¿Qué hace que una persona piensa, siente o actúe como lo hace? Eh, Hay determinados factores. Estos factores son los mismos que vimos la semana pasada en desarrollo humano, porque durante el proceso de desarrollo humano se va formando la personalidad. Entonces, para que se forme la personalidad, también habrán condiciones biológicas, ¿no? Sobre todo ligadas al sistema nervioso. Habrán también condiciones socioculturales del entorno y también hay situaciones en las que el sujeto elige, se autodetermina de acuerdo a la situación. Esto de acá, el factor herencia biológica, el factor biológico, va a determinar un componente de la personalidad. ¿Qué componente? Este, el temperamento. El temperamento es el componente biológico de la personalidad. Está determinado biológicamente, es innato, nace con nosotros. Este temperamento que viene configurado por tu sistema nervioso predispone para que un sujeto tenga ciertas reacciones de sociabilidad, de emotividad y de actividad. O sea, hay personas, por ejemplo, que son, tú las ves y siempre que hacen algo, sea lo que sea que están haciendo, tienden a ser rápidas en su actuar. Hablan rápido, caminan rápido, hacen las cosas rápido, en fin, no necesariamente que la hagan bien, pero las hacen rápido. Entonces, esa expresión de actividad implica temperamento. Hay otros que no, que desde muy temprana edad, ¿no? Siempre son así, ¿no? Como lentos, ¿no? Parsimoniosos cuando caminan, cuando hablan, en fin, es parte de su temperamento. Eh, el nivel de sociabilidad, ¿no? Ves de pronto un grupo de pequeños y un pequeño de 3 añitos o dos pequeños de 3 añitos, puede haber uno que de pronto rápidamente se relacione con los demás. Juega ya, es como que todos lo siguen. Desde temprana edad va mostrando ciertas características de sociabilidad. Pero hay otro que no, que de pronto tiene la misma edad y más bien se retrae, como que no quiere estar cantando con el grupo, no se siente a gusto. También es parte de su sociabilidad. Es parte de la expresión del temperamento.
Entonces, la forma como uno reacciona, ¿no? Emotivamente o impulsivamente es una expresión del temperamento. El temperamento, por lo tanto, es el componente biológico, está determinado por este factor biológico. Pero no solo somos temperamento, pues. También, ¿qué es lo que aprendemos? ¿Qué es lo que vamos desarrollando socialmente? El carácter. El carácter ya será influencia de los factores ambientales. ¿Y cuáles son factores ambientales? Tanto el entorno sociocultural como también lo que el sujeto decide y cómo actúa ante determinadas situaciones. Entonces, eh, de esa manera se va configurando el carácter, ¿no? El carácter tiene que ver, por ejemplo, con los valores que uno adquiere en su vida. No todos tenemos los mismos valores. Eso dependerá de cómo te han formado o también de lo que tú decidiste o elegiste para ti. Por ejemplo, esta niña, ¿no? De pronto, quizás pueda tener la conducta de solidaridad y de ayudar a su compañero, ¿no? Que se cayó. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que lo ha aprendido en ese aspecto. Cuando un profesor llega a un aula y dice, no, buenos días jóvenes o buenas tardes jóvenes, 33 conectados, 40 conectados, y a veces solamente 3 saludan, o a veces uno. Entonces uno se pregunta cómo están formados estos chicos, ¿no? Porque nada te cuesta a ti decir un buenas tardes o un buenos días. Eso tiene que ver con algo que tú has aprendido, que es respeto, ¿no? Eso es respeto, es educación. Entonces eso me da a entender que muchos quizás cuando van a la bodega o a comprar pan, deme 10 panes y no saben decir señora, buenos días, ¿no? 10 pancitos, por ejemplo. Pues eso tiene que ver con formación, tiene que ver con carácter y todo eso forma parte de la personalidad. A ver, ah, acá Alessandra pone, la personalidad se genera a parte de cómo su mente desarrolla los hechos de la vida diaria. Eh, la personalidad se genera por ambos aspectos, tanto por lo biológico como por lo ambiental. El temperamento no puede cambiar a través del tiempo. Es el componente más difícil para que cambie. O sea, entre los dos componentes, temperamento y carácter, no significa que el carácter también sea fácil de cambiar, ¿no? O sea, no es que los principios o los valores van a cambiar también de un día para otro, ¿ya? Pero entre esos dos componentes, el que es más difícil de cambiar es el temperamento. Se puede controlar, ¿no? Por ejemplo, una persona que sea así media atolondrada, rápida, todo lo hace rápido, pero a veces lo hace media atolondrada y lo hace mal, ¿no? Entonces, eso puede ayudar, por ejemplo, un niño hiperactivo y que luego va desarrollando esto ya en la adolescencia y sigue con esa hiperactividad. Si es que no aprende a controlar esto, le puede traer problemas. Y no es que sea una mala persona, simplemente que la persona hiperactiva es muy atolondrada y a veces en ese aspecto, ¿no? Camina bruscamente y choca con el otro niño, ¿no? Y ya lo golpea, ¿no? O no mide su fuerza, ¿no? En ese aspecto. Entonces, se puede aprender, sí se puede aprender a controlar, pero no significa que esta persona no sea así por naturaleza, ¿se entiende? O sea, que no tenga esa característica, mejor dicho, porque eso forma parte de su temperamento. O también a veces hay chicos que tienden a interrumpir, ¿no? Constantemente. Entonces, también el carácter ayuda a que de pronto pueda un poco controlar estos aspectos y saber cuándo de pronto intervenir o cuándo de pronto inhibirse, ¿no? En ese aspecto. Pues a eso se refiere, ¿no? Esta combinación. Bueno, hasta ahí la parte de componentes. ¿Hasta ahí alguna otra duda o pregunta? ¿Qué pasó? Se han quedado preocupadas, creo. Ya, no hay pregunta, ¿no? Ok. Bien, vamos entonces a la siguiente parte. La siguiente parte ya implica el explicar lo que viene a ser
A ver, Alessandra dice, la persona tiene que ver más con el entorno familiar. No podemos decir eso, Alessandra. Eso implicaría hablar un debate de qué pesa más, lo biológico o lo ambiental, y eso nunca se ha resuelto. O sea, hay algunas características en las que lo biológico tiene más peso y hay otras en las que lo ambiental tiene más peso, ¿no? Pero sí importa, o sea, que una persona que solamente sea puro aspecto biológico es como un animalito, ¿no? En ese aspecto. Eh, la parte social, si está bien educado, puede ayudar a modular, a corregir eso, ¿no? Arena dice, profe, ¿cuándo podemos juzgar por la apariencia? Es que es un error eso de la apariencia, ¿no? Que es algo que nos inculcan ahora, ¿no? Como que de pronto una mejor camisa o una ropa de marca te va a hacer mejor persona, y eso no tiene nada que ver. ¿Tú sabes cuántos delincuentes se ponen ropa de marca? ¿Ah? ¿O cuántos pandilleros paran con zapatillas a la moda? ¿Cuántos narcisos, ¿no? Tienen autos últimos modelos? No tiene que ver nada esto de la apariencia, ¿no? O sea, con decir que una cosa es apariencia y otra cosa es pues conocer más a la persona, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Para una cuestión a veces, ¿no? De una entrevista, o sea, tampoco te vas a ir puesto como si estuvieras con tu pijama, que también hay chicos que no saben ubicarse, ¿no? En ese aspecto, pero evidentemente pues que hay que actuar también a veces en función al contexto, ¿no? A ver, ¿cómo influye lo biológico? Lo que estamos explicando, Alessandra, lo biológico influye en el temperamento que te va a predisponer para que, por ejemplo, que seas muy emotiva. O sea, hay personas, por ejemplo, que ven una película hindú y normal, ¿no? O sea, sí se conmueven un poco, ¿no? Pero hay otros que no pasan ni 5 minutos y ya están llorando. ¿Qué hay ahí? Temperamento, pues porque es la sensibilidad de la persona, la emotividad. Hay algunos que son mucho más emotivos y otros no tanto. Eso tiene que ver con temperamentos. Algunos tienes que hacerle demasiadas cosas para que se amargue. Hay otros que no, que a veces le haces algo mínimo y ¡plum! Explota. Eso es temperamento. ¿Ya? Casey nos dice, profesor, si alguien tiene traumas que afectan a su personalidad más adelante, si va a un psicólogo puede llevar a cambiar o no serviría mucho. Claro, o sea, sería algo incongruente que yo siendo psicólogo te diga que no sirve. Lo que sí te diría es que tienes que buscar un profesional que tú conozcas, eh, si es que has tenido tu experiencia, eh, que sepas que es preparado, que sea capaz, para que no te engañe, pues, porque también en las profesiones también hay estafadores, ¿no? Y salen por la televisión todavía, ¿no? En fin, ¿no? Y les dan cabida, ¿no? A youtubers, ¿no? Hoy día alguien lleva un curso de coach, todo el mundo es coach ahora, ¿no? O sea, todo el mundo quiere arreglar la vida de otro estudiando un curso de 3 meses. O sea, no fastidien, pues, ¿no? O sea, para eso uno estudia 6 años en la universidad, o sea, para que venga otro, no estudia un cursito de 3 meses y ahora se crea terapeuta, o sea, pero mucha gente le da cabida, pues, ¿no? Así te engañan en el mundo, cuando no sabes. Entonces, yo sí te recomendaría que si para ti o para otra persona quiere mejorar aspectos en su vida, busque una persona que sea preparada. eh, no te digo yo necesariamente el que tú sea de tu agrado, pero que de pronto tú sepas que tiene preparación, que es profesional, hasta la universidad donde estudió, ¿no? Y de pronto también, sobre todo, si te han dado por recomendación porque otra persona le ayudó y le funcionó, también es un buen indicador en ese sentido, ¿no? Muchos pacientes llegan justamente por eso, ¿no? Por recomendación. Eso. Pero sí, sí se puede. Ahora, depende del caso, ¿no? Hay casos que requieren tratamiento mucho más amplio, otros pueden ser menos. Bien, continuamos entonces. Vamos con la explicación a las teorías de la personalidad. Este cuadrito es importante que sea un esquema como en su mente para tener en cuenta las preguntas, ¿ya? O sea, es como un mapa que te guía, ¿no? Las teorías de la personalidad se pueden dividir en teorías descriptivas y teorías explicativas. Las teorías descriptivas las tienes ahí. ¿Cuáles son tres descriptivas?
aquellas que tratan de dar características acerca de la personalidad. Y tenemos ahí las teorías de los rasgos, las teorías tipológicas en ese aspecto. En rasgos vamos a ver al señor Alport. En teorías tipológicas vamos a ver tipologías constitucionales y tipologías psicológicas. En las tipologías constitucionales vamos a ver a Galeno y a Kretschmer. En las psicológicas vamos a ver a Jung y a Eysenck. Dicho sea de paso, no son las únicas teorías que existen. Hay muchísimas teorías en personalidad en psicología, pero estas se están tomando como referencia en función al prospecto, en función al examen, a los antecedentes que han ido viniendo. Alguna de estas teorías incluso ya está desfasada, ¿no? Pero de cuando en cuando preguntan, entonces por eso se abordan, ¿ya? Comenzamos con la teoría de los rasgos. Esta teoría sí sigue todavía vigente. Esta teoría, planteada por Alport, ¿no? Considera que la personalidad está integrada por rasgos. ¿Y qué es un rasgo? Son características estables, consistentes, que permiten adaptarse al sujeto en su forma de actuar, ¿no? Entonces es un patrón de comportamiento estable cuando hablamos de un rasgo. Un rasgo es una característica tuya en ese aspecto, que tiende a ser estable. Profesor, disculpe que lo corte. ¿Está presentando su pantalla? No está Sí, compartiendo, profesor. ¿no está saliendo? A ver, vamos a ver de nuevo. Parece raro. Ya, ahora confírame, por Ahora sí, favor. profesor, recién, gracias. Ya, el cuadrito que les decía era este, ¿no? El esquema. Este esquema. Entonces, vamos a comenzar a ver esta teoría que es de los rasgos, ¿no? Los rasgos son características estables en la personalidad. Se pueden dividir para Alport en centrales, secundarios y cardinales. ¿Qué es un rasgo cardinal? Gracias por avisar, ¿ah? ¿Qué es un rasgo cardinal? Un rasgo cardinal no está presente en todas las personas. Solo algunas personas desarrollan rasgos cardinales. Y aquella persona que tenga rasgos cardinales es una característica que domina su personalidad. Va a ser muy notoria porque la persona es como que ese rasgo la marca. ¿Te acuerdas cuando hablábamos en afecto acerca de las pasiones y que no todos tenían pasiones? Bueno, lo mismo. Una pasión estaría englobando un rasgo cardinal. Estos rasgos cardinales no los va a tener un adolescente, un niño. Se van a notar en la adultez. La persona que lo tenga se va a notar en la vida adulta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Puede que acá en el aula algunos sean religiosos y otros no, pero si ustedes revisan un poco de figuras representativas de la iglesia, creo que nadie puede negar el, el altruismo como una característica que marcó la vida de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Ese es un rasgo cardinal. Es una persona que dedicó su vida al servicio a los demás, eh, a ayudar a las personas en condiciones, pues, incluso de poniendo en riesgo su propia vida, ¿no? Esta persona, ese amor al prójimo, ¿no? Que no solamente fue palabra, sino lo predicó en sus acciones, eso es un rasgo cardinal. Eso no lo van a tener todos, ¿no? Conocido el afán por poder, ¿no? Que tenía Hitler. Lo marcó, ¿no? Todo lo que hizo en función por ello. Ese es un rasgo cardinal en ese aspecto. Los rasgos centrales ya son rasgos que van a estar presentes en todas las personas, pero obviamente cada quien tendrá sus rasgos centrales. Por eso nos diferenciamos. O sea, las características que tú tengas en tu forma de ser van a ser distintas a las de tus compañeros, tendrán algunas coincidencias, pero no en todo. Y justamente un rasgo central permite describir a la persona. Es un poco como hablábamos al inicio de la clase cuando te dije qué características tienes, ¿no? O qué cualidades tienes. Lo que tú me has dado a entender ahí son rasgos principalmente centrales, ¿no? Que es la forma como te describen algunos amigos o tú mismo te describes a ti, ¿no? Son rasgos centrales. Los rasgos secundarios son rasgos menos importantes para conocer a alguien, pero forman parte de un sujeto y pueden a veces estar medio ocultos y presentarse en situaciones muy, digamos, específicas, ¿no? Eh, por ejemplo, puede haber personas que les agrade el color negro, ¿no? Yo imagino que acá, si estuviéramos en un aula presencial o si pusieran sus cámaras,
Habrá muchos que están vestidos con polos negros, vestimenta negra, ¿no? Y normalmente tiene esa característica, ¿no? De vestirse así. Bueno, yo por esa vestimenta no puedo decir, esta persona es poco confiable o esta persona está buscando la muerte, ¿no? Sería algo, pues, irresponsable de mi parte, ¿no? Eh, Porque a una persona le puede gustar ese color en ese aspecto, ¿no? Eh, no me dice mucho de una persona, pero forma parte de una característica y que se va a presentar en situaciones específicas, ¿no? Como cuando sale, ¿no? En ese aspecto. Entonces son rasgos secundarios en el comportamiento. Bueno, eso en la teoría de Alport. Vamos ahora a las teorías tipológicas, ¿ya? A las tipologías, acá. Ahora estamos acá, tipológicas. Vamos a ver primero las constitucionales y luego las psicológicas. Las teorías tipológicas constitucionales, ¿ya? Constitucionales, son teorías que es importante entender acá. Acá el aspecto físico en estas teorías constitucionales, la constitución física determina tu comportamiento. En cambio, en las tipologías psicológicas no. Las tipologías psicológicas no es el cuerpo, sino es el aspecto mental lo que determina cómo uno se comporta. Veamos las tipologías constitucionales. Tenemos acá a estos señores como Galeno y Kretschmer. Primero, Galeno. La teoría de Galeno es bastante antigua, ¿no? Es más, si tú has llevado filosofía antigua y por ahí has visto al señor Hipócrates, este señor ya hablaba de humores corporales. Galeno recoge un poco ello y lo relaciona a ciertas características, ¿no? Entonces, Galeno dirá, hay personas en las cuales hay predominio de la sangre y van a tener un temperamento sanguíneo. Entonces, ¿cómo es un sanguíneo? Es una persona, pues, activa, dinámica, ¿no? Con tendencia más a la alegría, ¿no? En ese aspecto. Pero también habrá otras personas en las que predomine el humor de la bilis amarilla. Esta persona será, te dirá Galeno, una persona con un temperamento colérico. Es esa persona que, como te decía, ¿no? Le haces algo pequeño y ¡fum! Explota, ¿no? Cualquier cosita es, como le llaman ustedes en jerga, ¿no? Es fosforito, ¿no? En ese aspecto. Se enciende rápido, pero ese es colérico. Hay otras personas que tienen un temperamento flemático. A este sí, tú le puedes decir un montón de cosas, ¿no? Con él no es medio indiferente, ¿no? Pero también tiene sus ventajas, ¿no? Es más sereno, es más calmado. No es que no se amargue, obviamente se puede amargar, pero tienes que hacerle ya demasiadas cosas como para que se amargue. Pero puede parecer un poco frío, ¿no? También en su expresión, ¿no? Mientras, por ejemplo, el sanguíneo, si es tu cumpleaños, ¿no? Te dará un abrazo, ¿no? En fin, el flemático, feliz cumpleaños. Sí. Esa es su tendencia, ¿no? Su forma de expresar, es así, es poco expresivo, el flemático. El melancólico es una persona más bien que para Galeno predominaba la bilis negra acá y esto lo iba a predisponer para que el sujeto tuviese cierta tendencia a la melancolía, ¿no? Ciertos matices que podrían lindar con la depresión. En ese aspecto es una persona altamente sensible, ¿no? El melancólico. Entonces, esa es una de las primeras teorías del temperamento que se establece, ¿no? Justamente con Galeno. Ya muchísimos años después, el señor Kretschmer, un psiquiatra alemán, también establece una tipología constitucional, donde nos va a hablar acerca de esto que le llaman teoría somatopsíquica, ¿no? ¿Qué te dice esta teoría? Que el tipo de cuerpo determina tu comportamiento. Kretschmer era un psiquiatra, observó en el hospital donde trabajaba a pacientes con diferentes características físicas. Entonces, observaría pacientes que tenían esta tendencia a ser bastante altos y delgados. Esta persona que tiene tendencia a ser alta y delgada tendrá un temperamento leptosómico. ¿Y por qué se caracteriza en su forma de ser? Porque es una persona muy reflexiva, muy imaginativa, pero que también tendía a apartarse del contacto social, o sea, era poco sociable, ¿ya? Eh, También dentro de ese grupo había personas que tenían tendencia a la obesidad, los gorditos, ¿no?
contextura en este aspecto del pícnico, le llaman. ¿Y por qué se caracterizaba en su forma de ser? Porque eran sujetos muy alegres, muy risueños, muy conversadores, altamente sociables, pero que también eran volubles, o sea, cambiaban en su estado anímico, ¿no? Por eso le llamó el temperamento ciclotímico. Y había también otro grupo de sujetos que tenían un porte, ¿no?, de gran desarrollo muscular en ese aspecto, a lo cual lo llamó los atléticos. ¿Y por qué se caracterizaban? Porque eran sujetos, pues, con bastante energía, pero también con tendencia a la agresividad. Entonces, esas dos son teorías constitucionales. ¿Por qué? Porque tanto para Galeno los humores corporales determinan el temperamento, para Kretschmer es el tipo de cuerpo el que determina el temperamento, ¿no? O sea, le ponen peso a la contextura física, por eso se llaman constitucionales. Estas teorías ya no están vigentes en ese aspecto, tienen un valor básicamente histórico. De Galeno ha quedado los términos, ¿no? Pero no así que uno diga, es sanguíneo porque tiene predominio en la sangre, eso ya no. Pero sí la descripción, ¿no? O sea, se sigue utilizando sanguíneo para describir una persona que es activa, risueña, alegre, ¿no? En fin, jovial. Bueno, eso. A ver, vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat. No, en la pantalla nomás es lo que veo. ¿Todo bien, no? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Hablen o callen. Ya, supongo que estamos bien, ¿no? Supongo. Regreso a la pantalla. A ver, eh, las tipologías psicológicas nos van a decir, ellos no enfatizan en el cuerpo, ellos enfatizan en la estructura mental. Para ellos, eh, tu aspecto mental, cómo esté tu mundo afectivo, va a determinar tu comportamiento. En un aspecto tendremos a Jung y en otra tipología tendremos a Eysenck. La de Jung te decía eso, ¿no? Los afectos determinan la tendencia del comportamiento de un sujeto. Entonces, si tu mundo afectivo, la libido, entendida de esa manera como energía afectiva, estaba orientada hacia el exterior, hacia los demás, hacia el contacto social, tú ibas a ser un extrovertido. Pero si tu energía afectiva estaba orientada más hacia tu mundo interno, hacia ti mismo, tú ibas a ser un introvertido. Entonces, no es muy difícil diferenciar acá. Un introvertido tiene tendencia a ser poco sociable, a estar más, a ser más pensante, más reflexivo, más detallista, a pasar más momentos consigo mismo. El extro no. El extro tiende a buscar grupo. A cada rato necesita estar en contacto con alguien. No es muy dado para tareas que requieren reflexión. A él le gusta más actuar, si no se aburre. Entonces, esas tendencias implican o marcan el intro y el extro. Y por si acaso, no significa que uno sea mejor que el otro. Nuevamente acá la sociedad, ¿no?, te tiende a decir, los medios de comunicación, los youtubers, qué sé yo, ¿no? No, tienes que ser así, no, tienes que ser así, no, pilas, tienes que hablar con todo el mundo, socialízate, ¿no? Como si fuera tan fácil para ver, dile a una persona tímida si es tan sencillo, ¿no? No se trata, muchachos, de que las personas introvertidas sean malas y los extrovertidos sean buenos. No, 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 el mundo no funciona así. Simplemente son formas distintas de ser. Y mientras tú seas un introvertido que puedas defender tus derechos, que esa introversión no permita o no te inhiba, mejor dicho, de expresar lo que sientes, ¿qué problema hay? No hay ningún problema, ¿no? Ahora, si eres un introvertido que se encierra y no habla con nadie y que le cuesta y sufre mucho, ahí es otra cosa, ¿no? Porque ahí sí tendrías que trabajar algunas cosas. De la misma forma, extrovertido, ¿no? Hay extrovertidos que interrumpen a todo el mundo. Entonces, no es que esté bien, ¿no? Hay extrovertidos que jamás te preguntan, ¿no? Oye, ¿cómo estás? Solamente se hablan de él o de ella, ¿no? En ese aspecto. Entonces, no necesariamente vayamos a ese plano que a veces te hacen creer las redes sociales, ¿no? En ese sentido.
La otra teoría es la teoría de Eysenck. Eysenck es una teoría más reciente, eh, con buena predictibilidad. La teoría de Eysenck nos habla pues acerca de eh, tres dimensiones en la personalidad. Eysenck nos habla, bueno, Eysenck como es una teoría más reciente también recoge planteamientos anteriores, ¿no? Recoge de Jung justamente lo de sociabilidad. Eysenck nos habla de tres dimensiones. Una primera dimensión, sociabilidad. Una segunda, neuroticismo. Y una tercera, psicoticismo. ¿A qué hace referencia la sociabilidad? A lo que explicamos hace un momento. Por ejemplo, acá, ¿no? Una persona en esta línea horizontal, Eysenck tiene una prueba, entonces con la prueba evalúa a un sujeto en función a las respuestas que da y podría ser que la persona esté orientada más hacia la introversión o hacia la extroversión. Una persona de las que está acá será una persona algo extrovertida, ¿no? Acá será medianamente extrovertida. Y acá será pues altamente extrovertida. Este ya no te deja hablar, ¿no? Te interrumpe a cada rato, medio desubicado, ¿no? Acá el intro puede ser algo introvertido, medianamente introvertido o muy introvertido. Y así es muy introvertido, podría que de pronto pues le causa algunos problemas, ¿no? En comunicación, en ese aspecto. Eh, Eso por el lado de sociabilidad. La otra dimensión es la dimensión neuroticismo. Acá está mal el término y acá está neurotismo. No lo puedo cambiar porque hace venido la diapositiva, ¿ya? Pero acá debe ser neuroticismo, ¿ya? Neuroticismo. Y este neuroticismo se refiere a la persona que se tensa rápidamente, que se preocupa por todo. O sea, mientras una persona tenga más neuroticismo es porque es más inestable. Es ansioso, se preocupa por cualquier cosa, ¿no? Y ya se desespera, en fin. Ahora, si una persona tiene bajo neuroticismo, implica que tiende a ser más estable en ese aspecto. Entonces, esa es un poco la tendencia del neuroticismo, ¿no? Los que son ansiosos van a ubicarse más acá, en ese aspecto, ¿no? Y el psicoticismo ya tiene que ver con una tercera dimensión que Eysenck hace, bueno, una vez que plantea su teoría, revisa su teoría y luego reestructura. Entonces, el psicoticismo tiene que ver con el poco grado de objetividad con que el sujeto evalúa la realidad. No se malinterprete lo que estoy diciendo. No estamos hablando acá necesariamente de que una persona esté fuera de la realidad, escuchando voces. No, no necesariamente va a llegar a ese extremo. O sea, el psicoticismo se refiere a una persona más bien que puede ser, puede tener la tendencia a hacer conductas que puedan causarle riesgos de hacerse daño o hacer daño a otros. Entonces no está evaluando adecuadamente o objetivamente la realidad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con uno de estos jóvenes que abundan hoy en día, que su papi le compró una moto, ¿no? Y se cree lo máximo, ¿no? Entonces hay chicos pues que ya de por sí eran medios ególatras y con eso más aún, ¿no? Y ahora va por una vía, ¿no? Eh, por una vía pues de tránsito y no respeta las normas, ¿no? O sea, semáforo rojo se supone que es para que se detengan todos los vehículos, ¿no? Pero a él le llega, pues, ¿no? Mientras los autos se detienen, el que está en una moto lo pasa, ¿no? Y si por ahí está pasando una abuelita, se la lleva de encuentro, ¿no? O cualquier persona, ¿no? Entonces esta persona no está midiendo objetivamente la realidad. O hay personas que también he visto, ¿no? Que hacen piques, ¿no? En lugares que no son aptos para ello. O sea, ahí pasan a una velocidad impresionante, se pueden llevar de encuentro cualquiera. Ah, pero como a él le gusta la adrenalina, ¿no? Entonces, esa persona, si tú la evalúas, es altamente probable que te va a salir alto en psicoticismo. Una persona también que tenga tendencias medias delincuenciales, ¿no? Que robe, en fin, tampoco va a respetar, también va a puntuar alto en psicoticismo, ¿no? Transgrede, ¿no? En ese aspecto. Entonces, tiene que ver mucho con esos elementos.
¿Ya? Bueno, hasta ahí, ¿alguna duda? Ay, no hay. Habla, di algo. Solo Alessandra responde y lo demás son tan. Ajá, Ariana, sí me gusta que participes, profe, porque hay personas obsesionadas con la limpieza. Ah, ese es un tema que podríamos verlo al final de la clase. Eh, se puede, depende, ¿no? O sea, una cosa es que una persona tenga un rasgo así de ser medio obsesivo con la limpieza o ya que de pronto se haya exagerado, ¿no? Y ya podría estar desarrollando no necesariamente un trastorno de personalidad, pero sí un trastorno de ansiedad que se llama TOC, ¿no? En ese aspecto. Entonces habría que ver ahí un poco más del caso. A grosso modo te puedo decir eso. ¿Ya? Ok, gracias Samuel por tu respuesta. Igual Alessandra, Saraí, seguimos. Vamos ahora con los enfoques explicativos de la personalidad. Los enfoques explicativos son enfoques que tratan de buscar un porqué. En otras palabras, tratan de responder la pregunta de ¿por qué eres así? ¿No? ¿Por qué eres así como eres? ¿Por qué una persona es como es? Entonces, no van a coincidir necesariamente. El psicoanálisis tendrá una visión de por qué una persona es como es, el conductismo tendrá otra, y el humanismo otra, y el cognitivo social otra. Lo importante es que entiendas las diferentes perspectivas respecto a la explicación de la personalidad en ese aspecto, ¿ya? Entonces, antes de comenzar con el psicoanálisis, quisiera comenzar con los otros enfoques, luego hacemos un break y luego vamos con el psicoanálisis y todo lo demás hasta el final. Eh, el conductismo, ¿ya? Este señor que ves acá es Skinner, es un conductista, y este señor básicamente, ya lo hemos visto en el tema de aprendizaje, semana 11, para los conductistas, ¿qué había que estudiar? La conducta, ¿cierto? La personalidad para ellos no es más que la suma de conductas. Y estas conductas han sido adquiridas, aprendidas en la historia del sujeto por una cadena de reforzamientos. En otras palabras, vamos a poner este ejemplo que está acá, ¿no? De manera rápida. Este, supongamos el primer caso, caso uno. Este chico va, llega a la casa y, ¿qué dices tú? ¿Trae una buena nota, trae una mala nota? Ah, imagínate que eras tú de niño o de niña. ¿Qué llevabas? ¿Una buena nota o una mala nota? Generalmente. Una A, una D. Un 20, un 0,2. ¿Qué llevabas? Depende del curso, Shaila. Ya. Matemática, Shaila, matemática. Ahora, pues, Shaila, ahora responde, ¿ya? Cero y algo, sincera, Ariana. Promedio. ¿Promedio de qué? ¿Promedio de tu aula? Si todos estaban jalados en tu aula, era el promedio. Ya. Alessandra dice buena nota, la mala se escondía. Ya, Samuel, ni buena ni mala. Ya, voy a recordar tus traumas, ¿ya? A ver, mira, ¿qué pasa? Supongamos que de pronto acá estás tú llevando una mala nota, ¿no?
supongamos del 0 al 20, un 0,5, o si era de AD, llevabas pues una D. Mamá, molesta, ¿no? ¿Qué hacía? Ah, has sacado una mala nota. Agarraba la correa y te sonaba. No estoy promoviendo eso por si acaso. Pero hemos visto ya esta teoría del conductismo con Skinner. ¿Qué está aplicando ahí mamá? ¿Reforzamiento o castigo? Habla. Apura. Mira que ya no hay para recuperar, ya todavía es última clase, ¿ah? Si tú llegas con una nota o una baja calificación y mamá te da correazos, pregunto, ¿qué está aplicando? ¿Reforzamiento o castigo? Clase 11, ¿ah? Clase 11 no, clase 11 es en el ordinario. Con usted fue la clase 6, creo. Aprendizaje. Refuerza el miedo al fracaso. Ujú. Tienen que revisar más, ¿ah? Eso no es reforzamiento, eso se llama castigo. Lo que está buscando es que la mala nota disminuya. Lo que está aplicando mamá es castigo. Ahora, ¿qué pasa si el siguiente, no sé si bimestre o cómo llevaban ustedes en el colegio, ya han cambiado un poco los tiempos, pero te daban tu libreta y ahora tu nota era de pronto una A o un 18, en fin, en ese mismo curso? Mamá ya no te va a correr asociación. ¿Qué te daba? Tu postre favorito. Ese mijito decía, ¿no? Ah, ¿qué está haciendo ahí? ¿Reforzando o castigando? Que nada. Ah, a ti no te dan nada. Ya. Ah, Shaila te decía, ¿qué premio ni nada? Esa es la nota que debes sacar. Ay, ahorita vamos a hablar de tu caso, Shaila, ¿ya? Bueno, si mamá de pronto te daba tu premio, tu postre favorito, te llevaba de paseo, te compraba tus golosinas por sacar buenas notas, lo que estaba haciendo era reforzar. ¿Y qué pasa si ahora tú te has habituado a sacar buenas notas? Ese hecho de que seas responsable, empeñoso, ¿no? Estudioso, para el conductismo tendría que ver cómo te han ido reforzando. Si tus padres han reforzado ese comportamiento, entonces posiblemente hayas mantenido esa conducta por una historia de reforzamiento. Entonces, para el conductismo las cosas funcionan así. Cualquier conducta que tengamos en nuestro repertorio de conductas implica que la hemos en el medio, en el entorno, o nos han reforzado o nos han castigado, ¿no? En ese aspecto. Ahora, ¿qué te dice el enfoque cognitivo social? El enfoque cognitivo social te dice los comportamientos no siempre son resultados de reforzamiento. Para el enfoque cognitivo social, como el planteamiento de Bandura, es importantísimo la observación de modelos. Por ejemplo, ¿qué observas acá? ¿Qué piensas de eso? ¿Por qué este niño hace eso? ¿Nació así? ¿Su problema es cerebral? ¿Es biológico? ¿Sí? O de pronto crees que no está haciendo ninguna falta, ¿no? Que está bien, que uno se debe orinar en cualquier lado. O sea, no todo lo que veas alrededor significa que está bien, ¿no? Hoy día se ve mucho eso, ¿no? Gente que se orina donde sea, conductores de taxi que abren su puerta y se orinan en medio de la pista, ¿no? Otros llenan una botella y lo tiran en tu puerta, ¿no? En la vía pública, bueno, en fin. O no los ven cerca a su casa, situaciones así. Pareciera que es una plaga, ¿no? O sea, este aspecto. Pero eso parte muchas veces o de dos cosas, ¿no? Si nos vamos al conductismo, es que los que deben encargarse de castigar esto no lo están haciendo, los que deben de sancionar esto no lo están haciendo.
Entonces la gente llega. Ahí sería conductismo. Pero para el enfoque cognitivo social, ¿qué implicaría? No, este niño aprende porque está observando un modelo. Entonces, si este niño aprende, o mejor dicho, observa a papá y papá hace eso, él lo toma como normal. Y lo va a seguir haciendo y lo va a formar parte de su idea. Entonces, para el enfoque cognitivo social, las conductas son resultado de cómo hemos observado modelos. Bien, ¿y cómo aprendemos eso? De lo que observamos en casa o en el colegio o en los medios de comunicación. Entonces, a eso se refiere el enfoque cognitivo social. Los comportamientos de tu personalidad han sido aprendidos en base a la observación de modelos. En cambio, acá, en el enfoque conductual, los comportamientos han sido aprendidos por cómo te han reforzado o cómo te han castigado, ¿no? ¿Y qué te dice el enfoque humanista? El enfoque humanista de la personalidad nos dice que el ser humano, primero que tiene una visión más optimista del ser humano, eh, donde nos habla acerca de la autorrealización y sobre todo de la capacidad de elección que tiene la persona. ¿Por qué, por ejemplo, a ver, coméntame rapidito, ¿en qué distrito vives? ¿Cuál es tu distrito? O si estás en provincia, también dime qué provincia. Se acabó mi agua. Pero apura. Shaila, tú eres de Guaral. Antes había una pre en Guaral. Todo un ciclo fui ahí. Ariana, Callao. A la barrio. Callao. Cercado, San Martín de Porres. Ya. San Martín de Porres. Ajá. Ya, mira. Supongamos, ya, supongamos, bueno, San Martín de Porres tiene varias zonas, ¿no? Ahí está, hay gente de San Martín, bastante de San Martín de Porres. Ya, vamos a ver San Martín de Porres, ¿no? Supongamos San Martín de Porres, no sé, una zona un poco complicada. Algún tiempo vivía ahí también, cerca al río, ¿no? Por ejemplo, Salumía, por ahí. Conocen, supongo, ¿no? Los que viven por San Martín. Supongamos, ¿qué pasa si en esa zona o en ese barrio hay de pronto muchos delincuentes en ese aspecto o personas que se drogan, en fin? No porque uno viva en ese contexto, significa que necesariamente uno tenga que ser así. Mira, el enfoque cognitivo social te dirá, lo que pasa es que este chico fue delincuente porque de pronto vivió en ese entorno y es lo que ha visto, sus modelos han sido esos. Y así aprendió, ¿no? El enfoque conductista te dirá, no, este chico se ha convertido así porque nadie lo corrigió, ¿no? Porque nadie lo castigó cuando robó, en fin, y se desarrolló así. El enfoque humanista te dirá, no, él tuvo oportunidades, quizás pocas, pero no las aprovechó. Él eligió quedarse de esa manera. Así como hay personas que salen de ese contexto, pero para bien, ¿no? Que a pesar de estar envueltos en un entorno difícil, se superan porque tomaron otras decisiones en su vida. Entonces, para el enfoque humanista, no es el entorno lo que determina. Cada persona, en el contexto en que esté, siempre tiene potencialidades, pero no todos la van a plasmar en la realidad. No todos van a desarrollarlo, porque para que el ser humano desarrolle su potencial tiene que ser consciente. El humanismo te dice eso, principalmente. El ser humano tiene que ser consciente, ¿no? Porque solamente así podrá hacerse responsable de las decisiones que tome en su vida. Entonces, bajo esa premisa, que es la libre elección o el libre albedrío, eh, estos señores, como Abraham Maslow, a quien también vimos en el tema de motivación, te hablará pues de que hay una serie de necesidades en el ser humano, donde la autorrealización está en la cúspide y no todos llegan ahí. O sea, el potencial está, pero ¿qué pasa si tú paras durmiendo y no desarrollas ese potencial? La vida se te va
y quedó ahí, nunca explotó, ¿no? Entonces, eh, en esto que ya hemos visto, ¿no? Las necesidades fisiológicas de seguridad, de pertenencia, de estima y de autorrealización. Si una persona no satisface estas necesidades, va a comenzar a tener frustraciones. Si una persona, por ejemplo, está con muchas carencias económicas, y más que económicas, con carencias de pronto incluso hasta de alimentarse, no tiene que comer, obviamente que eso le va a producir desequilibrio y eso va a alterar su nivel de ajuste, ¿no? Porque se estará frustrando. O si una persona de pronto no vive en su casa, pero de pronto hay un terremoto y adiós casa, ahora está, no sabe a dónde ir, no sabe, está en incertidumbre, va a frustrarse, ¿no? Y va a intensificarse esta necesidad de seguridad porque no está siendo satisfecha. Entonces, una persona puede estar muy sola, ¿no? Y de pronto, al sentirse sola, va a intensificarse esta necesidad de pertenencia y eso también puede llevarlo a un desequilibrio, ¿no? Entonces hay personas que aguantan maltrato a veces, ¿no? Porque peor es nada, dicen, ¿no? Entonces algunas chicas están con su peor es nada, ¿no? Por ejemplo, literalmente. Y así. Entonces, los problemas de personalidad proceden de un desajuste, ¿no? En la satisfacción de necesidades. Es lo que te dirá este señor. Y no solamente chicas, ¿no? También hay chicos que están con su peor es nada. A chico a la adorna, ¿no? Igualito, sí. Te dice los cuatro, dicen ahora, ¿no? ¿Cómo han cambiado los tiempos? Bueno, Rogers nos habla acerca de estos conceptos, ¿no? Autoimagen, congruencia, aceptación condicional y funcionamiento pleno. Mira, no te hagas mucho problema, esto es lo mismo, ¿no? O sea, autoimagen, yo o self es lo mismo. Es cómo la persona se percibe, ¿no? ¿Qué piensas tú de ti? De pronto, ¿qué principios rigen tu vida? ¿Los tienes claros? Ahora, si no lo tienes claros, ahí habría que hacer un proceso de autoconocimiento, ¿no? Eh, Lo interesante acá de Rogers, dentro de lo que vamos a abordar acá, porque tiene muchas más cosas, evidentemente, lo interesante acá de Rogers es que te habla de que si una persona, su autoimagen, no va acorde a las acciones que realiza, no va a ser congruente. Y si no es congruente, no va a funcionar plenamente. Para que una persona funcione plenamente, optimice sus potencialidades, esté camino a la autorrealización, tiene que funcionar plenamente y para esto tiene que haber una congruencia entre la autoimagen y sus acciones. ¿Qué pasa cuando una persona de pronto, por ejemplo, ¿no? Alguien que tiene la autoimagen de ser muy perfeccionista y que todo le tiene que salir bien, ¿no? ¿Y qué pasa cuando las cosas no le van bien? Cuando de pronto en su comportamiento un día rindió con baja nota, ¿no? El chico entra en crisis, ¿no? Ya no va a funcionar plenamente porque está yendo en contra de su autoimagen en ese aspecto. Entonces acá es importante tener una congruencia en ese sentido. Y el otro término es acá la aceptación incondicional, ¿no? Para que una persona funcione plenamente, tiene que ser aceptada incondicionalmente y aceptarse incondicionalmente. Eh, por ejemplo, hay chicos que a veces dicen, ¿no? No sé si les ha pasado a ustedes en sus conversaciones, los fastidias un poco y te dicen, así soy, pues así me quieren, te dicen. Pero ¿sabes lo que significa eso? Cuando tú dices, así me quieren, que tu cariño está en función a los demás, no en función a ti. Y el día que se vaya ese otro o esa otra, vas a sufrir. Y hay gente que va queriendo en función a ponerte ciertas condiciones, desde papás, mamás, parejas, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, acá, bueno, mejor no voy a personalizar, ¿no? Pero saca tu cuenta. ¿Qué pasa si tú llegabas del colegio con un 17 o un 16? Habías sacado una nota más altas en el aula, ¿no? Pero tu papá ve, "Tss", y por eso te alegras, te dice. A mí tráeme 20, ahí alégrate. ¿Quieres verme contento? Tráeme 20. Si no, eso ni me lo muestres, ¿no?
Y cuando le traigas el 20, ay, sí, mijito, mijita, ¿no? Ah, si te tocó esa forma, posiblemente ese afecto ha estado condicionado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando este chico crece, se vuelve obsesivo, algunos, ¿no? Con los estudios. Y, y tiene que estar primero, ¿no? Si no está primero, se desespera. Se siente lo peor, ¿no? Yo he encontrado casos a veces en psicopedagogía de chicos que se torturan mentalmente por no haber ingresado una vez a la universidad. Yo entiendo que duela, pero ya pues hay momentos en los que hay que pasar la página y si es tu meta, tienes que seguir luchando y pararte y seguir luchando. Pero muchos no, se quedan llorando todo el ciclo, ¿no? Y hasta eso ya todos, el pelotón le sigue ganando. Entonces hay que tener cuidado en eso, ¿no? Y revisar también cómo están esas aceptaciones que hemos tenido, ¿no? Una persona que no se acepta o que se acepta condicionalmente no va a funcionar plenamente. Es lo que nos habla el humanismo. Bueno, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Hablen o callen. Hablen ya. Ya, listo. Damos ya, 2 minutos, ya, 2 minutos de break. Y te quiero pilas en la última parte de la clase, ya sabes.
Listo, regresamos. ¿Ya estamos? Durmiendo, creo ustedes, ¿ah? ¿Estamos o no? A ver, ¿quién se va a quedar en mi clase? Ah, voy a comenzar a expulsar, creo ya. No me responden nada. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Levántame tu manito si es que estás en clase. Aunque sea miénteme ya, pero ya levanta tu manito. Como decía esa canción, miénteme como siempre. Mira, ¿ya ves? 13 conectados nomás. O sea, 13 que están en clase. ¿Dónde estarán los otros 20? Bueno, seguimos. Tienen ustedes ahí a una de las figuras más ilustres, ¿no? En el mundo psicológico, o que aportó de cierta manera mucho, polémico, es cierto, discutido, es cierto, pero nadie puede negar el talento que tuvo este señor. Eh, Psicoanálisis es a decir de su creador, una teoría que trata de explicar la personalidad apelando a las experiencias infantiles y a los instintos. El psicoanálisis es un método para investigar lo más profundo del ser humano, el inconsciente, y el psicoanálisis es también una forma de terapia, ¿no? Para ayudar a las personas a eh, curarse de lo que venían en la época de Freud, ¿no? Entonces, para Freud, en este aspecto, vamos a tocar solamente algunos puntos muy, muy precisos, ¿no? De su teoría en función al nivel pre. Eh, para Freud, la mente humana es como aparece en esa imagen. La mente humana es como un iceberg. ¿Qué es un iceberg? Una gran masa de hielo cuya mayor parte está sumergida en lo más profundo del mar. Solamente nos damos cuenta de una pequeña parte de nosotros. Esa pequeña parte es tu campo consciente. Todo lo demás está oculto, es inconsciente. Por lo tanto, para Freud, ¿qué tiene más sentido estudiar? El inconsciente, pues. Entonces, ¿qué es el psicoanálisis? El estudio del inconsciente. Bien, el psicoanálisis es eso, el estudio del inconsciente. Eh, Estos tres niveles de conciencia hay que diferenciarlos, ¿no? Para Freud, a una parte, una mente consciente, que es la que te permite darte cuenta, por ejemplo, ahorita dónde estás, qué estás haciendo. El preconsciente, que es la única parte del inconsciente que puede acceder a la conciencia sin mayor dificultad. Pero todo lo demás está oculto. Esto de acá, que está en lo más profundo del inconsciente, esto no va a acceder fácilmente a la conciencia. Tiene que guardarse, porque si sale, desequilibra la personalidad. Si un chico tuviera sentimientos muy hostiles hacia la figura paterna, y eso lo hace consciente, entonces puede querer quizás vengarse del padre, ¿no? En fin, eh, eso tiene que guardarse, ¿no? Bajo siete llaves. ¿Qué es el inconsciente? El almacén de todos los contenidos reprimidos. ¿Qué reprimes? Experiencias traumáticas, vergonzosas, deseos prohibidos, en fin. Eso alberga el inconsciente para Freud. El segundo esquema de personalidad es lo que viene a ser esto del ello, el yo y el superyo. La estructura de la personalidad, el aparato psíquico está conformado por el ello,
el yo y el superyo. ¿Qué es el ello? El ello es la parte instintiva del ser humano. El ello es la parte con la cual nacemos, es lo único con lo cual viene un recién nacido, para la teoría psicodinámica o psicoanalítica, eh, y que es el reservorio de los instintos. O sea, el ello está regido por los instintos, instinto de vida, a lo cual también le llaman eros, e instinto de muerte, a lo cual también se le llama tánatos, ¿no? Cuando un sujeto da satisfacción a los instintos, ¿qué obtiene? Placer. Por ejemplo, ¿quién es puro ello? Como te dije, un recién nacido. ¿Un recién nacido tiene campo moral? A ver, dime, piensa. ¿Un recién nacido tiene normas, principios, se rige por ello? ¿Sí o no? Habla, de que me hagan echarles agua, ¿no? Malo a mi computador. Ah, muy bien, Miriam. Es una persona amoral. Estás introduciendo conceptos de ética. Correcto, es amoral, no tiene conciencia. Tampoco se da cuenta de la realidad, porque el recién nacido, como te dije, no tiene yo, no tiene superior. Nace con ello. Entonces, nace con el ello o el it, ¿no? Con instintos. Entonces, ¿qué pasa cuando este recién nacido, por ejemplo, a las 3 de la madrugada tiene hambre? ¿Le va a importar que mamá esté cansada de haberlo atendido el día anterior? Y va a decir, me aguanto un ratito el hambre, pobrecita mamá, que descanse. ¿Sí? Eso hace un recién nacido. ¿Cómo pues? El recién nacido simplemente tiene hambre, instinto de vida aflora, y entonces, ¿qué hace? Llora y llora y llora hasta que venga mamá, le dé de lactar, y entonces, ¿qué obtiene? Está satisfaciendo su instinto, en este caso, de vida, que obtiene placer. El ello es esa parte que anda a la búsqueda del placer. Y cuando vamos creciendo, algún rezago de eso va quedando, salvo que tengas una alteración de personalidad y esto seguirá, pues, ¿no? Hay gente que es puro placer, ¿no? También. La siguiente instancia en desarrollarse será el yo. El yo ya tiene que ver con esto de mantenerte en contacto con el mundo real. Justamente se rige por ese principio, el principio de la realidad. Y la tercera instancia en desarrollarse es el superyo, que tiene que ver con el campo moral, la moral que surge de la sociedad, la moral que surge de los mensajes que te dijo papá o que te dijo mamá, ¿no? Hijito, tienes que ser responsable, hijito, tú eres una buena persona, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, esos aspectos van generando el superyo. De tal manera que a la edad que tú tienes, debería haber un equilibrio entre el ello, el yo y el superyo. ¿Y quién va a promover ese equilibrio? ¿Quién va a mediar? Es el yo, el yo. Por ejemplo, para que lo entiendas rápido, supongamos que, eh, bueno, tú estás en turno tarde, imagino que estudias en la mañana, supongo, ¿no? Que si vas a postular ahora en marzo, estás estudiando en la mañana, ¿no? O sea, me refiero a practicando, ¿no? Practicando, no en tus clases, sino practicando. Entonces, ¿qué pasa si tú te has programado, ¿no? Te vas a acostar a las 11, ¿no? Y dices, ya, a las 7 estoy de pie y a las 7:30 me pongo a estudiar. Pero de pronto hoy día te quedas un poco más estudiando, quizás 11:30, 12, y bueno, ¿no? Eh, Descansas, pero estás con un poco de sueño, y entonces llega un momento en que dices, no, voy a dormir un poquito más, y te duermes hasta el mediodía. Pregunto, ¿qué está primando? ¿Ello, yo o superior? Habla.
Ello, yo o super yo. Apura. Aula. No importa, equivócate, pero responde. Van a hacer que aflore mi ello, mi instinto de agresividad. Están poniendo a prueba mi tolerancia a la frustración. ¿Cómo leo tu mensaje, Alessandra? Ahí dice yo, solamente tu mensaje, ¿no? O tú ves otro mensaje. El único mensaje es que el de Alessandra Barahona, nada más. Bueno, voy a aplicar reforzamiento y castigo. Ponte, muchachos, ¿no? Ahí lo que está primando es el ello. ¿Por qué? Porque está primando el instinto de satisfacción, la búsqueda de placer. Hay que dormir más, qué rico es dormir. Ah, sueño implica instinto de vida, principio del placer. Y eso obviamente va a generarte problemas, porque si alguien se queda dormido hasta el mediodía, teniendo que estudiar en la mañana, no va a poder estudiar, pues. Ah, pero también, ¿qué pasa en el otro caso? Si solamente primara el superior, es aquel chico que dice, no, 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 yo no puedo dormir, ya falta poco para mi examen. Y se amanece de pronto, ¿no? Hasta las 3 de la mañana, duerme 2 horitas y se despierta así medio zombie, ¿no? Pero ahí, ¿qué está primando ahí? Pura norma, pura moral, super yo. ¿Quién tiene que mediar? El yo. Entonces, ¿qué pasa si tu horario era despertarte a las 7? Ya está bien, puedes ser flexible, te quedas 1 horita más durmiendo, pero a las 8 en punto ya estás de pie nuevamente. ¿Qué estás haciendo? Dando parcial satisfacción a tu instinto, pero sin contravenir lo moral. ¿Quién tiene que encargarse de eso? El yo, en ese aspecto. Esta pugna entre el ello, lo placentero, y el superyo, lo moral, muchas veces va a generar angustia, tensión, y ante eso, ¿quién tiene que protegerte de esa angustia? El yo. ¿Cómo? Elaborando mecanismos de defensa. Todo mecanismo de defensa es inconsciente, no es que el sujeto haga algo a propósito, ¿ya? En ese aspecto. A ver, Ariana dice, profe, creo que su compo tiene delay. No, Ariana, porque solamente ha llegado el mensaje de Alessandra, nadie más ha respondido. O sea, cuando les pregunto esto de ley y el estudio superior, solamente Alessandra me ha respondido. Yo me he puesto, ¿no? Nada más. Si no, aparecería lento, pero me iba a aparecer los demás mensajes. Entonces, creo que no es problema de la computadora. Es problema de actitud de algunos estudiantes o de muchos. Y eso sí, me resulta, soy sincero, me resulta incómodo, ¿no? Cuando uno trata de dar, ¿no? Más y bueno, ¿no? Ok. Tum, tum, pero bueno. A ver, sigamos. Mecanismo de defensa son estrategias inconscientes, o sea, esto no es algo que conscientemente elabora el sujeto, simplemente aflora, ¿no? La represión implica mantener fuera de la conciencia lo que perturba, lo que hace daño. Entonces, si una persona estuviera recordando una experiencia traumática, esto lo va a derrumbar, ¿no? Y para protegerlo, el yo que hace reprime. Entonces, esta persona poco a poco va olvidando eso, ¿no? Hasta que ya le quedan pocos recuerdos de eso. Está reprimido. La negación implica no aceptar algo que puede perjudicar ante una situación de amenaza, ¿no? En ese aspecto. La regresión implica retroceder a una etapa previa, ¿no? Como esta persona de pronto tiene un comportamiento infantil, como cuando un niño se sentía protegido por su oso, ahora adulto sigue utilizando esto para protegerse cuando tiene temor de algo, ¿no? Está regresionando. Como ese chico que de pronto está a punto de hacer una misión y el día anterior esté así, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Está retrocediendo, ¿no? Una etapa previa ante la amenaza.
La racionalización implica un mecanismo en el cual el sujeto tiende a, de cierta manera, defenderse elaborando justificaciones ante lo que ocurre. Futbolista que pierde un partido, ¿no? Y entonces, partido importante, ¿no? Definición de un campeonato quizás, lo entrevistan y dice, no, no, pero no hemos podido jugar porque la cancha no ayudaba, ¿no? Esa cancha no se puede jugar en fútbol. Y como el otro equipo jugó. Entonces lo que está haciendo es, para protegerse de la crítica y de la angustia que genera eso, elaborar, ¿no? Alguna justificación, pero no es consciente, no es que lo haga a propósito, simplemente aflora. La sublimación era para Freud el mecanismo más adaptativo. Una persona muy agresiva, por ejemplo, puede ser muy criticada si es así agresiva, pegando, gritando, ¿no? En fin, pero si lo hace a través de un deporte ya no es criticado. Ese mecanismo se ha hecho adaptativo, ese mecanismo se llama sublimación. Proyección implica atribuir a otro un contenido que está en ti y no lo aceptas. Una persona de pronto que tenga un sentimiento hostil hacia la hermana, quizás no lo acepta, ¿no? Y entonces, ¿qué dice? Ella me odia, ¿no? El desplazamiento implica canalizar un instinto hacia un objeto o sujeto menos amenazante, ¿no? Entonces, el papá, por ejemplo, que recibe un grito de su jefe, no se desquita con el jefe, ¿no? Sino lo hace quizás cuando llega a casa o con la esposa o con los hijos, está desplazando. La formación reactiva implica transformar un contenido en algo opuesto, ¿no? Entonces, Freud hablaba, por ejemplo, de la madre sobreprotectora, ¿no? Que de pronto aparenta mucho cariño, se desvive por su hijo, pero que en el fondo le genera daño. En el fondo dirá, esa madre tiene un sentimiento hostil hacia el hijo, porque una madre sobreprotectora no permite que el hijo se defienda en la vida. Entonces, está haciendo formación reactiva, ¿no? Y la vuelta en impulso contra el yo es cuando la persona se siente muy amenazada, tiene una carga agresiva muy fuerte, pero no la expresa hacia afuera, sino se hace daño hacia sí misma, ¿no? O sea, lo que quisiera hacer a otros se lo termina haciendo, por ejemplo, con un corte o de pronto tomando, destruyéndose, ¿no? A sí mismo. Ese es otro mecanismo. Bueno, eso en relación al psicoanálisis. Sigamos avanzando. Ya vamos con el otro punto que ya implica los desajustes de personalidad, ¿no? Cuando sale desajuste se habla de estados de desequilibrio. Y este desequilibrio muchas veces puede estar en función a lo que se conoce como estrés en ese aspecto. Bien, en ese sentido. ¿Qué es el estrés? Eh, Hay que entender que el estrés no es algo malo, el estrés es algo necesario. Todas las personas tenemos estrés. Eh, el problema está en diferenciar, porque estrés implica una situación de amenaza que va a generar respuestas físicas o mentales del sujeto. Entonces, cuando este estrés te ayuda a sacar lo mejor de ti y eso te permite afrontar algo como un reto, un desafío, eso se llama eustrés. Pero cuando es distrés, ahí sí es un estrés negativo, cuando de pronto perturba, ¿no?, la salud del sujeto. Entonces puede ocurrir, por ejemplo, a estas alturas que están cerca de un examen de admisión, hay chicos que de pronto todavía están luchando, todavía están resistiendo, todavía ante esa amenaza dan lo mejor de sí, ¿no? A eso implica lo que se llama eustrés. Pero también hay otros que a estas alturas es como que ya dicen, ya no puedo hacer nada, ¿no? Ya no voy a poder, ¿no? Ya esto es demasiado, ¿no? No puedo con esto. Y entonces se siente agotado, fatigado, comienza a tener malestares físicos, ¿no? Entonces, ¿qué está teniendo? Distrés en ese aspecto. Pero lo que hay que diferenciar es eso, ¿no? Eustrés y distrés. ¿Qué produce estrés a un sujeto? Hay estresores que se pueden clasificar como biofísicos, estresores laborales y estresores psicológicos, ¿no? Estresores biofísicos, ¿ya? Se refiere principalmente a aquellos que perturban de alguna manera el equilibrio orgánico, ¿no? Una persona, por ejemplo, que no está habituado y vaya a una zona de altura,
le puede afectar ese proceso, ¿no? O de pronto va a un lugar, por ejemplo, alguien que vaya a Puno en invierno, posiblemente pues tenga que soportar temperaturas incluso cercanas a cero o más bajas que cero. Y si la persona no está habituada, evidentemente pues va a desequilibrar su organismo, ¿no? Entonces, esos son estresores biofísicos. Estresores laborales son los que se dan pues en el ambiente laboral de trabajo, ¿no? Sobrecarga laboral, eh, digamos, clima laboral inadecuado, ¿no? Puede llevar a que sea muy estresante. Y estresores psicológicos son aquellos que impactan emocionalmente en un sujeto, ¿no? Por ejemplo, esa niña, ¿no? Que de pronto puedes ver en la imagen, o esa silueta de esa niña, representa un poco lo que pasa cuando los padres se separan, ¿no? Ahora, depende, ¿no? Porque hay padres que sí saben separarse, y a pesar de no funcionar como pareja, se comprometen como papás y tratan de llevar la separación de la mejor forma posible porque quieren a su hija, ¿no? O porque quieren sanamente a su hija, ¿no? Pero hay otros padres que no. O sea, no es que no quieran a sus hijos, pero lo involucran en la separación y de pronto, pues, lo dañan, pues, ¿no? El padre le habla pestes de la mamá le habla pestes del papá, ¿no? Gritan, discuten, ¿no? Cada vez que se ven, ¿no? Entonces eso va a generar un estresor en una niña o en un adolescente, ¿no? O incluso hasta en una persona adulta, solamente que ya ahí uno tiene, se supone, un poco más de recursos, ¿no? En ese aspecto. Entonces eso, ¿no? Son estresores psicológicos, van a afectar a nivel emocional. ¿Qué reacciones puede tener alguien ante el estrés? A ver, eh, cuando alguien está con estrés, ¿cómo reacciona? ¿Cuál es tu caso? ¿Cómo notas que estás estresado o estresada? ¿Qué ocurre en ti cuando estás estresado o estresada? Ahí está, apareció la respuesta de Shaila. Sobrepienso mucho. Sharai, me empieza a doler la espalda. Ariana, lloro. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué otra respuesta aparece? Ya, por ejemplo, ahí me han dado tres características de tres dimensiones distintas. El hecho de que una persona llore, el llorar o el llanto es una conducta. Entonces el estrés se puede expresar de forma conductual. Conductual es cuando estás estresado, ¿qué conductas haces, no? Algunos lloran, otros de pronto comienzan a tomar, ¿no? Constantemente. Recuerdo un caso de una chica que tomaba energizantes, ¿no? En ese aspecto. Entonces, o consumen pastillas, ¿no? Bueno, esos son aspectos conductuales que no, obviamente no son para nada buenas medidas, ¿no? Pero puede ocurrir que las personas hagan eso cuando están estresadas. Otras personas cuando están estresadas reaccionan físicamente, ¿no? Como decía por ahí alguien, dolor en la espalda, en el cuello, ¿no? O molestias gástricas que pueda tener, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, ahí Marisol, me truenan los párpados, me duele la sien. Claro, esos son aspectos físicos en el estrés, que también hay que tener cuidado, ¿no? Eh, Sobrepienso mucho. Ese sobrepensar mucho implica que tu procesamiento de información, o sea, tu esfera cognitiva, está siendo afectada. Entonces puede pasar a veces un chico, por ejemplo, que está dando un examen y está muy estresado y viene una pregunta que es simple para responder, pero ya el chico comienza a sobrepensar y decir, pero no me estarán haciendo trampa. No, quizás esta pregunta no es tan sencilla, quizás tiene tal cosa, ¿no? Y al final, pues, marca otra y no era la clave, ¿no? Entonces, cosas así, ¿no? Afecta la memoria, o sea, la persona tiende a olvidarse o se desconcentra, afecta la atención, son características cognitivas del estrés. A nivel emocional, también la persona puede sentirse triste o de pronto ya abatida, con abulia, no tiene ganas de hacer nada. Todo eso implica reacciones ante el estrés. La resiliencia, entiéndase como una capacidad para enfrentar situaciones adversas. Resiliencia implica la capacidad
para enfrentar situaciones adversas. Tienen ahí un buen ejemplo, que es este señor Nick Vujicic. Como te dice ahí, pues este señor, o como lo ves también ahí, nació eh, de esa forma, ¿no? O sea, me refiero a que no tenía ni brazos ni piernas, tuvo alguna alteración durante el periodo embrionario y le tocó nacer así. Entonces uno diría su pobre vida, ¿no? Bueno, este señor hoy día es uno de los conferencistas motivacionales reconocidos a nivel mundial, porque tiene obviamente todo un testimonio de vida y es muy inspirador su historia, ¿no? Entonces, este aspecto implica esta persona que es una persona resiliente, porque a pesar de esa adversidad que no todos tenemos, él pudo sobrellevar y sobreponerse. Obviamente no fue fácil, ¿no? Aprendió a desarrollar esa resiliencia en ese aspecto. Entonces, resiliencia implica eso, implica la capacidad para enfrentar situaciones adversas, ¿no? Eh, puede manejar sucesos difíciles y se compromete mucho con las actividades que hace. Bueno, hasta ahí esa parte de resiliencia. Vamos ahora a lo que viene a ser los trastornos de personalidad. Entiendes acá que cuando sale trastornos, eh, no es el objetivo que ustedes diagnostiquen, eso no es, digamos, ese aspecto. Acá el objetivo no es que usted salga diciendo, ¿no? Ah, tal persona tiene tal trastorno, ¿no? Porque para eso tendrías que estudiar psicología y llevar una especialización en psicopatología. En realidad ese es un tema muy especializado, ¿no? Que pienso que solamente debería estar lo general ahí y no lo específico. Pero bueno, está así el temario, ¿no? Es que esto a veces lleva a errores, ¿no? Lleva a que de pronto una persona diga, "Ah, porque tiene tal característica, entonces tiene un trastorno". Y no necesariamente es así. Lo que hay que tener en cuenta es que un trastorno de personalidad no va a involucrar solamente una característica, involucra todo un patrón, o sea, un conjunto de rasgos. Estos rasgos son desadaptativos, no permiten que el sujeto se adapte consigo mismo o se adapte en el entorno. Y tiene que afectar por lo menos dos de estas áreas. Puede que esté afectando sus relaciones interpersonales, ¿no? O puede que esté afectando su control de impulsos, o puede estar afectando su esfera afectiva, ¿no? No se expresa afectivamente o tiene dificultades en su expresión afectiva. O puede estar afectando su procesamiento cognitivo, ¿no? Sus ideas, ¿no? Me quieren hacer daño, por ejemplo. El trastorno de personalidad va a llevar a que la persona, estas características que tiene, y que vuelvo a repetir, no es una, son varias, la persona sufra o que con su forma de ser haga sufrir a otros. Que esto lleve a que la persona se deteriore significativamente y que no va a tener conciencia, algunos, ¿no? No necesariamente todos, de lo que está pasando. Entonces son características en un trastorno, ¿no? Vamos a citar acá los principales en ese aspecto. El trastorno esquizoide es una persona que tiende a ser emocionalmente indiferente, es una persona que socialmente se aparta de las relaciones interpersonales, pero le da igual, o sea, no es que esta persona pues quiera tener amigos, ¿no? Si está cerca de él, bien, y si no, no es que se para más distante, solitario, y es poco expresivo, ¿no? El esquizotípico también tiene déficit social, pero sobre todo porque tiene ideas que apartan a los demás. O sea, es una persona con ideas muy extravagantes o comportamientos muy extravagantes o ideas raras, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? De pronto, ¿qué dice, no? Con el acero y las cucharas ya no podrán robarme las ideas de mis próximos inventos, ¿no? Es una persona creativa, pero de pronto pues tiene esta idea para protegerse de que no la roben, ¿no? Entonces está un poco, pues, ¿no? Desviado de la realidad ya, ¿no? El trastorno paranoide es una persona que tiene como rasgo principal excesiva suspicacia y desconfianza. Cree que todo el mundo le quiere hacer daño. Entonces desconfía hasta de su sombra, ¿no? No confía en nadie. Cree que todo el mundo le quiere tramar algo en su contra, ¿no? Y esto lo vas a ver que va a repercutir sus relaciones en los contextos que haya estado, en el colegio, de pronto en la universidad, con su pareja, con su familia, en fin, trastorno paranoide. El trastorno antisocial
es un trastorno en el que la persona, ojo con eso, porque muchos confunden, ¿no? Dicen, por ejemplo, cuando te pedí que te describas, quizás por ahí alguien decía, yo soy antisocial. O sea, quería decir que habla poco con otros. Es un error decir eso. Cuando se habla de un trastorno de personalidad antisocial, no se refiere a una persona que no hable con los demás, ¿no? Antisocial es una persona que es muy cruel, es una persona que hace daño a la sociedad. Puede estafarte con el mayor descaro, puede abusar sexualmente de alguien sin mayor remordimiento, puede matar a alguien en ese aspecto y no experimenta remordimiento. Entonces desprecia todo derecho de otro, ¿no? Hay una falta muy, muy grande de empatía. El trastorno de este caso que pasó en San Miguel, ¿no? Que mataron ya hasta los códigos de esto de respetar niños en los sicarios ya lo han violado, ¿no? O sea, mataron a niños. O sea, entonces personas pues trastornadas, ¿no? A ese nivel. Límite o border es una persona que sufre mucho o también con su comportamiento hace sufrir a otros, ¿no? Es una persona que de pronto su emotividad está a flor de piel y que muchas veces lleva a que sea muy impulsiva en sus reacciones, ¿no? Entonces, de pronto tiene mucha ira y esa ira la expresa contra la persona que esté, sea pareja, sea hermano, hermana, ¿no? En fin. Y no es que le hayas hecho algo, o sea, es entendible si de pronto ni tanto tampoco, ¿no? Si es que de pronto por ahí hiciste algo, ¿no? Pero esta persona no, o sea, de la nada se da un arranque, ¿no? Sobredimensiona y reacciona, ¿no? Entonces esto hace sufrir mucho a veces a la pareja, a la familia, ¿no? Y la misma persona sufre, ¿no? El trastorno histriónico es una persona que es muy exagerada en sus emociones. Es como que su vida fuera un teatro y eres el actor. Entonces un actor actúa en la escena y luego sigue siendo la persona que es, ¿no? Pero estos no, estas personas te van a expresar, ¿no? Con mucha, como si estuvieran en un teatro, pues, ¿no? Son muy expresivos. Ahí no habría tanto el trastorno. El trastorno es que utilizan esto muchas veces para manipular. O sea, una chica de pronto puede fingir, si quiere perjudicar a alguien, una chica o un chico, ¿no? Y te llora, ¿no? Tú que no sabes de trastornos le crees. Y puede perjudicar a otra persona, ¿no? Acusándola de cosas que no hizo, por ejemplo. El trastorno narciso es una persona ególatra, ¿no? Donde lo primero es él o ella. El evitativo es una persona que se aparta y sufre porque quiere estar en los grupos, pero tiene temor a que la critiquen. El trastorno dependiente es aquel que se aferra a algo o a alguien. Y el trastorno obsesivo compulsivo es una persona que es extremadamente perfeccionista, ¿no? Muy controladora, muy rígida. Y bueno, eso es con relación al tema del día de hoy, también con esta última clase. Ahí están las claves, ¿ya? Y así también vamos acabando ya la clase. Me da pena que no hayan participado en la última parte, pero bueno, también reconozco que hay algunos que sí han estado constantes a lo largo del ciclo, ¿no? Espero que les vaya bien y que otros comiencen a reflexionar también sobre su rol como estudiante, ¿no? Porque también para que un profesor dé mucho más, tú también tienes que ser, tú eres partícipe importante, ¿no? Entonces, cuando un profesor te pregunta es porque quiere que aprendas, pues, ¿no? En ese aspecto. Pero bueno, ya cada uno toma su camino también. Listo, muchachos, ahí nos quedamos, que les vaya bien, cuídense, será hasta otra oportunidad, quién sabe si la vida nos vuelve a juntar o quizás ya nunca más. Chau, chau.